Mi nombre es Gemma Vestido Checa y a continuación voy a exponer mi trabajo de investigación titulado El ángel del hogar en la novela histórica femenina del siglo XIX. Este trabajo se divide en 8 apartados. El primero de ellos es una introducción, dividida a su vez en justificación temática y consideraciones sobre la novela histórica. El segundo son los objetivos. El tercero, la metodología. Continuamos con los manuales pedagógicos de Pilar Sinué, siguiendo por el análisis de la novela histórica La Diana de Perla y El favorito de Carlos III. Después encontraremos la conclusión y por último la bibliografía. Esta investigación surge a partir de mi estudio previo sobre la segunda serie de los Episodios Nacionales, donde descubrí un personaje que encarna a la perfección el ángel del hogar, Soledad Gil de la Cuadra. Es por ello que decidí adentrarme en el universo de la escritora isabelina, quienes ilustran el nacimiento y la forja del término ángel del hogar. Cabe destacar que, aun siendo Pilar Sinué quien acuña el término, se ha estudiado sobre todo a partir de los escritos decimonónicos, por ejemplo Benito Pérez Galdós o Clarín. También está justificada la elección del género, porque en esta época, años 30-40, hay una eclosión de la novela histórica escrita por mujeres, dejando de ser, por tanto, un género exclusivo del hombre. Con la aparición de la mujer en el plano académico, surge una reacción misógina, y la mujer ya no va a ser juzgada como mala poeta, sino como mala esposa o mala madre. Este es el motivo por el que comienzan a limitar su producción al ámbito doméstico, favoreciendo así el nacimiento del término ángel del hogar. Pero en estos escritos va a haber dos aspectos interesantes. El primero, esa ambigüedad conciliadora, que es el choque entre la reivindicación de los derechos de la mujer y esa imposición social y católica del momento, y que no van a escribir ya únicamente biografía y poesía, sino que van a escribir novelas, un recurso que van a utilizar para su gran programa docente, que lo que trata es inculcar a la mujer ideales burgueses. En cuanto a las consideraciones sobre la novela histórica, el canon isabelino se configura en torno al historicismo romántico hegeliano por esa revalorización positiva de la novela y el neoclasicismo tradicional, por ese fin moral de la obra. También va a haber muchísima influencia de Walter Scott. Hay en concreto 3 técnicas narrativas que se reproducen continuamente en los escritos de la escritora isabelina, que son la identificación tardía de los personajes, el uso de objetos simbólicos y el disfraz como vía de escape ante el peligro. Si bien, en contraposición, en estas novelas desaparece el universo histórico y la historia se convierte en un gracioso decorado. Sobre los objetivos planteados, pretendemos estudiar el nacimiento y el desarrollo del término ángel del hogar, identificar aquellos personajes que encajan en la ideología de la domesticidad que Sinué transmite en sus manuales pedagógicos y también en su novela histórica, y ofrecer una mayor proyección de estas escritoras, que han sido eclipsadas por la estética realista. Sobre la hipótesis, queremos cuestionar que sean meras ideólogas de la domesticidad o portavoces detrás de los valores más tradicionales, como hemos visto que han sido descritas, porque estaríamos simplificando demasiado esas contradicciones de su biografía y su obra. Pensemos que con el simple hecho de empuñar la pluma ya lo están haciendo. La metodología empleada. Este trabajo va a ser una investigación cualitativa basada en la selección, la lectura y análisis crítico y sistemático de la obra. Además, el análisis de estas va a ser temático, puesto que, como hemos visto en los objetivos, queremos identificar patrones generales de configuración del ángel del hogar. Estas lecturas se pueden dividir en 2 grandes bloques, el primero sobre la novela histórica femenina y el segundo sobre el arquetipo ángel del hogar. La recopilación inicial de todas estas lecturas ha tenido mucho que ver con el manual de Isabel Nava Ocaña en la literatura española y la crítica feminista y el manual de María del Carmen Simón Palmer, escritora española del siglo XIX. También he de destacar Galería de Escritores Isabelina, de Íñigo Sánchez Llamas, por ser un libro que nos ilustra acerca del nacimiento, el desarrollo y el declive de las escritoras isabelinas en el panorama académico. También destaco sin duda el artículo Historia y ficción La corona de perlas de Pilar Sinué por ser una de las pocas lecturas que hemos encontrado que analizan, aunque no exhaustivamente, una de las obras que hemos analizado, en concreto La corona de perlas. Por supuesto, tenemos que
mencionar Ángel del Hogar, un libro para las damas, que son libros pedagógicos de Pilar Sinué, y La Diadema de Perlas y El favorito de Carlos III, que son las novelas históricas en las que hemos centrado nuestro análisis principal. Los manuales pedagógicos de Pilar Sinué, Ángel del Hogar y un libro para las damas. Sinué adquiere en ambas obras el papel de consejera. De hecho, ella misma expresa: mi deseo está reducido a inspirar a mi sexo amor a sus deberes y a procurarles el interés del sexo fuerte. ¿Para qué? Para cumplir su gran objetivo, alcanzar la felicidad en el hogar. ¿Cómo lo consigue? Inculcándole una educación intelectual, para evitar quebrantamientos, le llamo. Pero a las mujeres, a las niñas, le dice que mejor cultiven los sentimientos. También ese amor a la sencillez, nunca al lujo, y a la tolerancia, una cualidad que junto con el orgullo son cualidades básicas de la mujer. ¿Dónde ocurrirá todo esto? En el hogar, un espacio privado considerado santuario para la mujer, donde la madre va a ser el pilar fundamental y la hija el refuerzo de esta estructura. Además va a actuar de mediadora entre el padre y el hermano y entre la madre y el padre cuando haya conflicto. Análisis de la Diadema de Perlas. Bueno, esta novela histórica no va a caracterizarse por la veracidad de las fuentes o el contexto histórico, sino por la trama amorosa, donde los dos personajes principales se van a describir de manera opuesta, en carácter, rasgos físicos, la vestimenta. Berenguela, la mujer, va a ser dulce, sensible, mientras que su amado Florestan va a tener dotes de mando y arrogancia. Y estas no son para la narradora, por supuesto, cualidades negativas. En el capítulo 3, Berenguela es descrita explícitamente como el ángel de los sepulcros. Leemos: sus grandes ojos negros inclinados, su pálida frente, sus largos cabellos negros, brillantes como el plumaje que viste en las alas del cuervo, y sus blancas manos cruzadas le daban un aspecto sublime. Esta novela se construye a partir de la juxtaposición, por lo que vamos a encontrar dos arquetipos morales. El contramodelo, que son personajes útiles para advertir a los personajes virtuosos sobre los peligros del mundo. De lo contrario, serán castigados socialmente, mediante la humillación pública, la muerte incluso. Los ejemplos más claros de esta obra son Urraca y Doña María. En contraposición, los modelos encajan a la perfección en esta estética de la conformidad que quiso trasladar Pilar Sinué en sus manuales pedagógicos y se caracterizan por esa resignación, honradez, sacrificio, prudencia. Pero sí vamos a encontrar peculiaridades que se dan al final fisuras dentro del discurso. Por ejemplo, en el capítulo 6 hay una superación de la dualidad hombre y mujer al atribuirle al hombre características femeninas y viceversa. Por ejemplo, el hombre llora, se desmaya. Sinué además otorga cierta autonomía moral a sus personajes y pretende que la mujer afronte en soledad, sin la ayuda del hombre, los problemas cotidianos. En cuanto al análisis del favorito de Carlos III, esta novela fue publicada por entrega en el diario El Correo de la Moda, dirigido por Ángela Grassi y Joaquina Balmaceda. También Ángela Grassi dirigirá El Ángel del Hogar, y todo ello al final contribuye a la profesionalización de la escritura femenina en España. En cuanto a por qué creemos que eligió Ángela Grassi a Carlos III, en todos sus escritos, incluso en este retrato que presenta a Goya, se le considera un hombre prudente, moderado, leal, amante de la vida retirada, y todo ello encaja en esta ideología de la domesticidad que pretende transmitir la escritora isabelita. De hecho, en esta obra también va a tener el mismo objetivo que planteaba Sinué, que es el de educar a la hija, madre y esposa, los tres pilares a los que se dirigen siempre esta obra. Leemos: su lectura pueda influir en una sola alma del deseo y la voluntad de rechazar los halagos que el mal le interpone a su camino. También vamos a encontrar en toda la obra analizada esa problemática de la autoridad femenina, que es esa retórica de la feminidad o la subjetivación femenina que caracterizaba la obra de Santa Teresa de Jesús, con esa afectada modestia o falsa humildad. En esta obra en concreto leemos: mi pobre obra, mi débil acierto, yo pobre e ignorante mujer. Y lo que evitan con esto es ser juzgada como mala literata, o que, como le ocurrió a Pilar Sinué con su primera obra Rosa, se le atribuya a un hombre. En concreto se le atribuyó a su propio padre.
De igual modo que la anterior obra, el favorito de Carlos III también se construye por analogía. Santiago se va a caracterizar por su humildad, mientras que su mujer Gervasia lo hará por su vanidad y su espíritu mezquino incluso. Cecilia y Teresa van a ser considerados ángeles del hogar explícitamente. Destacan por su modestia, su bondad, esto es importante, la ayuda a la economía familiar y el cuidado de los seres queridos, quienes dirán, nos han enviado un ángel. En contraposición, Julia, hija de Santiago y Gervasia, es una mujer sensible, nada caritativa, envidiosa, y esta envidia es la que impide el matrimonio de conveniencia entre Cecilia y el duque de Mellares y obtiene, por tanto, la recompensa por sus buenos actos al no casarse con él, porque no lo amaba. En cambio, Julia es deshonrada y humillada públicamente, porque finalmente el duque Mellares no es un miembro de la realeza y debe ir a prisión incluso. Por tanto, sus vidas se separan. Sin duda debe considerar especialmente importantes las fisuras que encontramos en el discurso que le dirige a la mendicidad. Y en esta obra hay dos detalles que hemos de destacar. En primer lugar, la presencia de la mujer literata, denominada décima musa, como llamaron a Sor Juana Inés de la Cruz. Y es una mujer conocedora de su erudición, que no se achanta ni siquiera ante la presencia de José Cadalso, como ocurre en la obra. Dice, ¿no ves que estos fatuos quedarían derrotados? Y como yo soy una contra todos, es natural que quieran y puedan sacrificarme. Y también es de vital importancia la aparición de Sofía. Una mujer que se opone al ideal del ángel del hogar es la femme fatale, conocedora esta vez de su sexualidad, del poder de su sexualidad. Y es una mujer adúltera, con lo que ello supone. Las escritoras isabelinas nunca hablaban de sexualidad en su obra. En conclusión, este trabajo ha intentado resolver dos cuestiones claves. En primer lugar, cómo han conseguido las escritoras isabelinas que las instituciones y sus compañeros varones permitan su intervención en el ámbito literario. Y en segundo lugar, cuáles son las características del ángel del hogar. Ambas preguntas tienen la misma respuesta y es gracias a esta configuración del ideal de mujer tan similar en todas las escritoras isabelinas. Y las características son ser una mujer virtuosa, tolerante, devota, abnegada. Sobre la hipótesis inicial respondemos que no son meras ideólogas de la domesticidad, creo que ha quedado demostrado, por esas ambigüedades conciliadoras que desafían o cuestionan los valores establecidos. Algunos ejemplos son que sitúen a la mujer como el pilar de su discurso, que le enseñen a superar los obstáculos sin el apoyo o el respaldo del hombre, y que achaquen al orgullo masculino la inferioridad intelectual de la mujer y su sufrimiento. Esto ocurre en los textos pedagógicos de Pilar Sinué, concretamente en El ángel del hogar. En cuanto a su visibilización, fueron muy reconocidas en su época al nivel de Benito Pérez Galdós, pero años más tarde fueron excluidas del canon, a pesar de haber forjado el discurso ideológico de la burguesía, que es algo que veremos en muchos de los escritos del siglo XIX. También cabe destacar que, aun siendo Pilar Sinué quien acuña el término ángel del hogar, se ha estudiado sobre todo a partir de los escritores testimoniales. Si hemos de reflejar el estudio de Íñigo Sánchez Llama, que ha distinguido una línea evolutiva entre Ángela Grassi, Faustina Sademegal y Benito Pérez Galdós, que por mi parte voy a investigar y que invito a la comunidad científica que así lo haga. Muchas gracias por su atención.